compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 5. Versículo 14 en adelante. Nehemías 5:14, ¿estamos allí? Dice así: durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, diga, Nehemías temía a Dios. No actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una gran carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero compartirles una palabra acerca de restaurar la justicia y la misericordia. Restaurando justicia y misericordia. Dios no es un Dios que se olvide de las cosas que hacemos sirviéndole a Él, dice la palabra de Dios, sino que es un Dios que sabe pagar bien todo lo que nosotros hacemos por Él. Es decir, Él exalta a los que se dejan usar por Dios, y como podemos ver en el libro de Nehemías, Nehemías fue uno de esos. Nehemías fue uno de aquellos hombres que, no teniendo ninguna necesidad de hacerlo, decidió dejarse usar por Dios para la obra de Dios. Es decir, había una obra que hacer, una obra que llevar adelante, pero él no era ni constructor ni nada por el estilo. Nehemías solamente era el copero, el que le servía el vino, lo probaba antes y servía el vino al rey. Estaba en el palacio, en tierra extranjera, en Babilonia, y él lo único que hacía era eso y tenía todo cubierto. Vestimenta de primera, habitación para dormir, comida de primera, vino ni que hablar. Así que estaba todo completo. Pero él decide dejar todas esas comodidades e ir a un lugar que era su tierra, que estaba abandonada, quemada, destruida, a obrar en favor de Dios. Y dice allí, comenzando este pasaje, que habla de varias cosas, pero vamos a tomar una por una. Primero dice que por ese ayuno y oración que él hizo, que Nehemías hizo,
que solamente era un cautivo, como les expliqué, en tierra extranjera, pero por ese ayuno y oración que hizo él, en los versículos anteriores lo puede leer, él le pide al rey de Babilonia poder ir a reconstruir su ciudad. Y el rey no solamente le dice que sí, sino que además termina haciéndolo gobernador de esa tierra. Gobernador de esa tierra. Es decir, Dios, a través del rey, lo que hizo fue cambiar la posición de Nehemías. Nehemías solamente era un sirviente en tierra extranjera y ahora pasa a ser un gobernante de su propia tierra. Cuando se fue Nehemías de la tierra, que se lo llevaron cautivo, era un sirviente. Su posición era de sirviente. Pero ahora, después de haber ayunado, orado a Dios y pedido permiso al rey, el rey lo lleva a una posición más alta, a la más alta. Lo hace gobernador y dice allí, comienza diciendo, durante los 12 años que fui gobernador. Es decir, Dios lo hizo gobernante de esa tierra, lo puso como gobernante. Y yo quiero decirte que en este tiempo de ayuno, así hará Dios con nosotros. Así hará Dios con nosotros. Prepárense. Los que trabajan, por ejemplo, en alguna empresa, prepárense porque vendrán promociones. Vendrán promociones. Aumentos. Vendrán aumentos. Habrá anuncios y ascensos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Poquitos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire, yo le voy a explicar algo, cómo funciona. Dice la palabra de Dios que la palabra tiene poder, que la palabra bendice, que la palabra desata, que la palabra crea realidades. Amén. Dice que Dios, en el principio, ¿qué hizo? Solamente dijo y las cosas fueron creadas. Quiere decir que la palabra de Dios crea una realidad diferente a la que existía. Dios dijo y eso hizo que fuera. Es decir, dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Por cierto, está apagado afuera, chicos. Dijo, hágase la luz. Yo iba a probar, ahora lo vamos a probar, ahora voy a decir, dijo, hágase la luz y ahora se va a hacer la luz. A ver. Entonces, el punto es que tengo que entender que cuando yo escucho una palabra que desata una bendición, tengo que primero recibirla. Y si yo fuera usted, eso lo dije a usted, hasta la sellaría con una ofrenda. Porque acabo de recibir una palabra y la quiero tomar y quiero que quede sellada. Pero usted, yo se la suelto desde acá porque Dios me la puso. Y usted dice, ajá, ¿sabe qué va a pasar? Absolutamente nada, pero quédese tranquilo, me la llevo yo. Me la llevo todo para mí. Usted no la quiere, me la llevo yo. Así dice mi pastor. Usted no la quiere, me la llevo yo. Así que no hay ningún problema. Así que voy a volver a decirle lo que va a suceder y usted sabrá qué tiene que hacer. Así como Dios cambió de posición, lo llevó a una altura en su posición de gobernante, o sea, le dio autoridad sobre todos, así como lo hizo con Nehemías, así va a pasar con nosotros. Vendrán promociones, en la empresa donde trabajas comenzarás a elevar tu posición y vendrá una promoción, vendrán aumentos, habrá anuncios sobre tu vida y habrá ascenso para cada uno que lo reciba. Amén. Posición de autoridad. En tiempo de ayuno y oración nos acercamos a Dios por algo que quizás nos afligía, nos preocupaba o por lo cual estábamos nosotros buscando alcanzar. Pero Dios va a dar algo mucho mayor,
va a darte autoridad. Escuche esto, te va a dar autoridad. Te va a dar autoridad territorial, espiritual. Te va a dar autoridad, aún de parte de Dios, te va a dar autoridad generacional. Generacional. Escuche, porque esto es muy importante. Cuando nosotros estamos en este tiempo de ayuno, viene esa autoridad sobre aquellos que están en ese tiempo. Y esa autoridad te cambia de posición. Y ahora, delante de los mismos demonios que estabas antes, como por debajo, como esclavizado, como imposible, ahora te va a dar la autoridad. Y vos vas a tener ahí esa autoridad para decirles: se van de acá y ya no tienen más poder sobre mi vida. Cuando yo estaba en Cuba, con un infarto, con los pulmones llenos de líquido y con un virus que me estaba matando, llegó un momento en que los médicos me dijeron: ya no hay más nada que hacer. Entonces recibí una palabra. Recibí una palabra de mis pastores. Solamente una palabra. A miles de kilómetros recibí una palabra. Y tomé esa palabra. Y tomé esa palabra y la puse en práctica. Una vez que la recibí, comencé a hacerlo. No me quedé ahí, bueno. Y me quedé mirando, ¿y qué sigue ahora? Sino la recibí, me puse, a pesar de que no estaba en ninguna condición de posibilidades de nada, porque ni siquiera podía hablar, pero me puse a hacer lo que había recibido como palabra, porque sabía que en esa palabra yo tenía la autoridad que no estaba teniendo hasta ese momento. Hasta ese momento venían las enfermeras y lo único que venían a hacerme doler. Ahí está mi esposa. No había nada. Aparecía la enfermera, yo sabía que me iban a hacer doler muchísimo, porque hicieran lo que hiciera, era todo dolor. Los brazos ya no me podían pinchar más los brazos, porque estaban las venas todas endurecidas de tanto que habían hecho. Y así le podría contar muchas cosas, pero no quiero impresionarlo, solamente créame que era todo terrible. Pero a partir de que recibí esa palabra y comencé a hacerlo, yo sentí una autoridad espiritual primero que no había tenido antes. Antes estaba en derrota. La muerte me estaba llamando y se reía en mi cara. Pero a partir de ese momento recibí esa palabra y hubo una autoridad espiritual que cambió todo. Y ahora llegaban las enfermeras y yo le decía lo que tenía que hacer. Y una se me reveló. Entonces le dije: mirá, vos sabrás de enfermería, pero yo sé de física y tenés que hacer esto. Y la jefa que estaba por allá me oyó y dijo: hacele caso. Amén. Y después le dije: me sacás esta cosa y me haces lo otro. Y empezaron todos a hacer lo que yo decía. Y empecé a hablarles a los médicos acerca de Dios. Empecé a predicarles. Y se quedaban por horas escuchándome. Y los residentes, los médicos residentes, venían a las 2 o 3 de la mañana y me despertaban para que yo le hablara. Y esa autoridad fue tal que los mismos demonios que me estaban atacando y la muerte se tuvieron que ir. Amén. Entonces ya me despertaba y no estaba la muerte ahí caminando delante mío. Ahora yo tenía la autoridad. Y todo eso cambió. Y mi físico tuvo que sujetarse a la autoridad que tenía espiritual. Así que vino otra autoridad. La autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte. Y todo lo que parecía imposible que pasara comenzó a pasar. Y finalmente vino el cardiólogo en jefe y me dice: no sé qué hiciste, pero esto es un milagro. Vos no podías salir vivo de acá. Esto es un milagro. Así que ahora, como sea, aunque no te tendría que dar el alta, porque no sé lo que pasó con tu corazón, tenés un infarto y no podemos ver nada porque no tienen aparato, no tienen nada, pero igual andate para Argentina para que te traten allá. Pero me iba a ir. Pero ahora tenía otros problemas. Ahora tenía el primer problema, que me querían cobrar una archimega, ¿cómo es que sigue? Super archimega recontra fortuna por los 30 días que había estado en el hospital. Haga el cálculo, a ver lo que son rápido con matemática. 5 días me salieron $3.500. Tuve 30 días. ¿Cuánto saldría?
No son tan rápidos en matemáticas. Bueno, no importa. Era mucho, ¿verdad? Ahora, viene el administrador y yo estaba con otra autoridad. Así que ahora tenía que ejercer otra autoridad más. Así que viene y me dice, ¿cómo va a pagar todo esto? Y yo lo miro y le digo, no voy a pagar nada. Así nomás. Y se puso como moto. Para los que no entienden, como moto es muy caliente. Muy enojado. Muy enojado. Y nos amenazó con todo lo que podía amenazar. La pastora, que así como usted la ve tranquila y mansa, no la haga enojar. El consejo que le doy, no la haga enojar. Así que tuve que pedir por favor que vaya a hablar con los médicos para que nos dieran una cosa que este hombre no quería dar. Y mansamente fue y me dejó sola con este hombre. Y entonces, cuando estaba con él, le dije, ¿usted cree que yo soy un turista acá en Cuba, no? Sí, claro, me dice el hombre. Digo, no soy un turista. Le expliqué lo que era, le saqué las fotos de la iglesia y lo que hacíamos allí en Cuba, y en lugar de enojarse se puso a llorar. Ahora yo tenía autoridad sobre él también. Ahora yo tenía autoridad sobre él. Y se puso a llorar. Lloraba y me pedía perdón. Y me dijo, olvídese, usted no va a pagar nada. No, yo sabía que no iba a pagar nada. El que no sabía era vos. Y me dijo, usted no va a pagar nada. Y olvídese, y puede venir. Y qué sé yo, me ofrecía de todo ahora. Lo que quiero que usted entienda es que cada palabra que se suelta desde este lugar, cada palabra que como pastor ungido por el Señor suelto, no es mi palabra. Yo podría decirle cosas lindas, pero no le va a servir nada. Pero las palabras que vienen de parte de Dios tienen un poder que si usted entiende y las toma y las lleva a la práctica, entonces cambian su realidad. Porque le dan autoridad sobre aquellas cosas que hasta ahora usted no la tenía. Autoridad sobre la enfermedad. Acá estoy. Tendría que estar muerto, enterrado en Cuba. Y acá estoy. Entonces, le da autoridad sobre la enfermedad. Ya no tiene que seguir sujetándose, hocicando delante de la enfermedad. Usted puede levantarse contra esa enfermedad si recibe la palabra. Y sobre todas las cosas, la economía no pague nada. Es decir, lo que sea, usted puede tomar esa autoridad. Ahora, esa autoridad no la tomo porque está por ahí disponible y la agarro, sino que el Señor me la da. Es el Señor que nos da esa autoridad. Por eso estoy hablando lo que estoy hablando. En tiempo de ayuno y oración, el Señor desata autoridad. ¿A través de qué? A través de la palabra que estamos desatando. Cada mañana venimos acá y soltamos una palabra. Hoy, domingo, no lo hicimos a la mañana porque lo hacemos hoy acá. Y estoy soltando una palabra. Pero si usted no la toma, no le sirve de nada. Por eso quiero explicarle esto para que cambie esa pasividad y se transforme en un cristiano activo. Activo que toma, que camina, que hace, que produce, que se mueve, que le cree a Dios, porque es ahí donde la iglesia va a cambiar. Si no, seguiremos siendo pasivamente esclavos de lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas. A una autoridad sobre las generaciones. Desde el día que él hizo ayuno y oración, estoy hablando de Nehemías, y fue a hablar al rey, el rey lo puso como gobernante, pero era un sirviente. Un sirviente. A mí no me importa en qué posición estás hoy. Lo que yo te digo es que después de este ayuno y oración, el Señor te va a poner en un lugar de autoridad sobre todas las cosas que hasta ahora te estaban venciendo, doblegando y haciendo esclavo. Amén.
Quizás empezaste el ayuno por algo específico, pero Dios te dará algo mucho mayor que ni siquiera imaginas, Segunda cosa que dice allí en ese pasaje es que este gobernador Nehemías no era cualquier gobernador, porque era un gobernador que gobernaba en el temor de Jehová. En el temor de Jehová. Nehemías gobernaba en el temor de Dios. Y miren qué tipo de gobernador. Dice que, dada la situación y la necesidad del pueblo, no demandaba impuestos. No demandaba impuestos porque la necesidad era muy grande, la del pueblo. Ni sus ingresos como gobernador no pedía todo lo que él tenía derecho a recibir. No lo pedía. ¿Por qué? Porque veía la necesidad del pueblo, y bajo el temor de Jehová se gobierna muy diferente. Al contrario, dice que él de lo suyo propio le daba a los necesitados. ¿Sabe qué necesitamos pedir? Gobernantes que gobiernen bajo el temor de Dios. Ore y pídale a Dios que ponga gobernantes en nuestra tierra que gobiernen bajo el poder, bajo el temor de Dios. Cuando estuve la primera oportunidad, porque tuve varias después, pero la primera oportunidad que tuve de estar delante del intendente de aquí de San Isidro, habíamos, no sé, habría 15 pastores, y todos lo que hacían era vender su ministerio, porque nosotros otros le pedían cosas. Uno hasta le pidió que le hicieran una bajada de piso en la vereda. Me da una vergüenza cuando lo escuchaba. Pero cuando me tocó a mí, yo sabía lo que tenía que decir, porque Dios ya me había dicho: vas a ir y vas a decir esto. Así que me paré, y en lugar de decirle: ay, soy maravilloso, no sábelo, no. Dije: mire, nosotros hacemos lo mismo que hacen todos, porque la iglesia más o menos hacen todo lo mismo. Pero yo quiero decirle algo. A menos que usted acepte a Jesús en su corazón y lo ponga como primero en su gobierno, usted va a ser un fracaso en el gobierno y nadie se va a acordar de usted. Me miró con una cara. Pero ¿sabe qué hizo? Empezó a notar. Porque yo seguí. Como no me paró nadie, yo seguí hablándole. Y le seguí predicando, y él anotaba. Después siguieron otros, y por último iba a hablar él. Así que le tocó hablar. Y cuando le tocó hablar, no le habló a todos. Me dijo: Pastor Alejandro. Ya sabía mi nombre. Antes no sabía ni quién era, ahora ya sabía quién era. Pastor Alejandro, dijo: lo que usted dijo tiene razón. Y si yo sé, no podemos perder el tiempo haciendo pavadas delante de los que tendrían que estar justificándose delante nuestro, porque somos los que lo pusimos allí. Entonces tenemos que orar por personas, hombres, mujeres, que tengan temor de Jehová para gobernar desde ese lugar. No que le vamos a votar a la derecha, a la izquierda, al centro, al medio, al centro y adentro. No. Tenemos que buscar gente que tenga temor de Dios para gobernar. Que cuando vaya a tomar una decisión, decir: Señor, esto es tu voluntad. Antes de decir: no, esto me conviene porque me dejan un 30. No, ahora dicen un 3, ¿no? Un 3 ahora. Antes el 30, ahora el 3. Bajaron, por lo menos bajaron. El tema es, tenemos que orar por eso. Y estamos en tiempo de ayuno y oración. Vamos a orar por eso también. Amén. Un gobierno conforme al corazón de Dios era el que ejercía Nehemías. Donde Dios te ponga, escuche, donde Dios te ponga, tienes que dar testimonio de su amor y de su misericordia. Tienes que dar testimonio, tú tienes que ser testimonio, porque en el lugar donde te puso, ahí Él espera que tú seas testigo de Él. Y me seréis testigo. Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Quiere decir que tengo que ser testigo. No pueden mirarme a mí y decir: otro más.
Trabajá independiente, vení, le hacés el verso, le mentís, le decís que le pusiste y no le pusiste, le sacaste y no le sacaste, le hiciste, total, así le cobro tanto. Y después te va diciendo, encima le va diciendo, gracias a Dios porque le pude estafar a este hombre. No funciona así, hermano. Tercero, lo que se siembra, se cosecha. Él termina diciéndole a Dios, acuérdate, Señor, de lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Lo que se siembra, se cosecha. Así hace Dios con los que le sirven sin interés, mezquino o por figurar. Dios lo que está buscando es aquellos que le sirvan con un corazón rendido por amor a Él, no por intereses o por figurar delante de los demás. Y Él lo hará contigo. Él lo hará contigo. Él va a bendecirte porque tu servicio es genuino. Finalmente dice allí que más adelante que el muro se terminó, que todo lo que fue a hacer allí Nehemías llegó al término. Pero cuando esto estaba pasando, las cosas en lugar de mejorar se pusieron más difíciles. Y hay veces que tenemos que entender que no todo va a ser tan sencillo porque terminamos una obra, sino las cosas se van a poner más difíciles. ¿Por qué? Porque ahora el desafío es mayor. Terminamos el tabernáculo, qué lindo, qué bárbaro, ahora vamos a descansar. No, ahora viene un desafío más grande y las cosas se van a poner más jorobadas. Ahora te quiero ver. Es decir, las cosas se pusieron más difíciles, pero el propósito de Dios siempre es que nosotros alcancemos lugares más altos, de mayor consagración, de mayor relación con Él. ¿Para qué? Para que Él pueda soltar más bendiciones. Más bendiciones. Amén. Se puede alcanzar una meta, un proyecto, pero para poder sostener esa bendición y ese logro es necesario un profundo cambio, una transformación de manera de agradar a Dios. Entonces te va a llevar a un desafío más grande. ¿Para qué? Para que esa transformación se produzca. Nehemías 5, versículo 1. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos. ¿Qué impuestos? Si Nehemías no cobraba. Los que le habían cobrado antes los gobernadores anteriores. Los gobernadores anteriores. Tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Y Nehemías dice, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Diga conmigo, vamos a aprender a ser iglesia. Aprendiendo a ser iglesia. La iglesia no es un club. La iglesia no es un club, sino una familia que está unida unos con otros por el amor de Dios. Es decir, no somos un club que venimos a una actividad determinada y nos vamos y cada uno hace la suya. La iglesia no es entes individuales que cada uno hace lo que se le antoja. Somos una familia y como toda familia hay una cabeza y hay rango de autoridades.
El padre es la cabeza de la familia, la madre es la gobernanta de la casa, el hermano mayor tiene autoridad sobre el menor, pero también responsabilidad. Es decir, hay un orden y tiene que seguirse ese orden. Pero todo esto tiene que estar unido y respetado, no por miedo, sino por amor. Por amor. Yo respeto a la cabeza por amor, no por miedo. Yo respeto a la cabeza porque amo a Dios y en el temor de Dios me sujeto como Dios dice que tengo que sujetarme. Nehemías 5:7 dice: después de pensarlo bien, denuncié a estos nobles, está hablando de los ricos que había dicho antes, y a los funcionarios, y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión le dije: estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Pregunto, ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí: no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? ¿Ven lo que es? Para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. La realidad existente en ese momento era que habían perdido todo y aún habían dado más de lo que podían para trabajar y terminar la obra. Fue un tiempo duro, pero esa dureza estaba en el pueblo, estaba en el corazón del pueblo, pues sus mismos hermanos, los que entendían que eran de la familia, estaban presionando y esclavizando hasta que lo perdieran todo y ellos se quedaban con las cosas de los hermanos, tierras, viñedos y hasta sus hijos como esclavos. Cuando Nehemías escuchó lo que estaba pasando, se enojó por la dureza de sus corazones, por la dureza de sus corazones. Ellos, me refiero a los adinerados, los ricos que decía hoy, los nobles y funcionarios, prestaban dinero a cambio de altos intereses y se quedaban con los bienes de los hermanos. Lo mismo que le había sucedido con los de afuera, los que no eran hermanos, los que no eran parientes. Estaban siendo esclavizados. Nehemías dijo algo que resuena hoy en nuestros oídos. Nehemías dijo: ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? Hermanos, la iglesia ya fue redimida. Cristo nos redimió de la maldición de la... Entonces, si fuimos redimidos, ¿por qué, como si no fuésemos redimidos, volvemos a esclavizarnos? Algunos pidiendo prestado dinero o cosas por el estilo, sujetándose a cosas que no son de Dios. ¿Cuántas veces va a tener que redimirnos el Señor? ¿Cuántas veces nos esclavizamos a las cosas del mundo? Nos esclavizamos solos. Y Dios hoy vuelve a preguntar: ¿cuántas veces voy a tener que redimirlos? ¿Cuántas veces? Tenemos que vivir esa redención como lo que es, libertad, y no volver a esclavizarnos. Necesitamos vivir una iglesia libre, poderosa y unida. Libre, poderosa y unida. Así tiene que ser la iglesia. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes
Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena, y en las oraciones. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Ese temor es lo que nos hace estar sujetos a Dios. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor, escuché el resultado, el fruto. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El Señor añadía. El Señor añadía. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser iglesia. La iglesia no es el lugar físico, el piso, la silla. Eso no es iglesia, eso sería el templo. ¿Qué es la iglesia? Dile que tenés al lado. Vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia, porque la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, y la palabra eclesía significa los llamados. Entonces todos nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser iglesia. Tienes que preguntarte, ¿yo vengo a la iglesia o soy iglesia? Porque quizás eres muy habitual a venir a la iglesia, pero todavía no te convertiste en iglesia. Porque el que se convierte en iglesia es como aquel que se convierte en familia. Ahora vela por los asuntos de la familia. Vela por los asuntos de la familia. Ustedes hace poco se conformaron en familia, ¿verdad? Siguen haciendo cada uno lo suyo, lo que se antoja. ¿No? Qué mal, che. Perdieron toda la libertad. Terrible. Es que eligieron ahora cuidar la familia. Entonces velan por lo que le conviene a la familia. No es que él se va, me voy a jugar fútbol porque es mi hora y tal. Pero mirá que yo tengo que ir, no tengo que ir. ¿Quién cuida a la nena? Ah, no es el problema tuyo, yo tengo que ir a jugar fútbol. No. Lo primero que hace es, vos tenés que salir y yo me quedo. Vamos a comprar algo. ¿Qué compramos? Vamos a comprar algo que la familia necesite. No, pues yo me quiero comprar una pelota nueva para jugar porque está espectacular, la vi el otro día. Es decir, cambia la realidad. Cuando yo soy iglesia, ahora empiezo a velar por los asuntos de la iglesia. Porque soy iglesia, estoy velando por mi familia. ¿Qué le conviene a mi familia? Y entonces velo por eso. Ya no lo hago en forma independiente, porque yo soy familia. Y por supuesto, no me voy de la familia. Por lo que dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces tengo que velar y estar unido a la familia. Entonces cuando yo soy iglesia, cambia mi manera de ver las cosas, mi manera de pensar. Los que son papás más nuevitos saben que antes único que pensaban en las cosas individuales. Ahora ya piensan en las cosas para los hijos. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Cambió el sentido de lo que eres. Ahora eres padre, madre, eres familia. Cambia la cosa. Venir a la iglesia todos venimos,
Pero ser iglesia cuesta un poco más, porque tenemos que entenderlo, tenemos que vernos como iglesia. Tenemos que vernos como iglesia. ¿Qué le conviene a la iglesia? Lo que le conviene a la iglesia es lo que a mí me conviene, porque yo soy iglesia. Nehemías entonces los llama a ser una iglesia de Dios en amor y bajo los valores que Dios enseña. Ahí es donde está la clave. Nehemías 5:11 va directo al grano, dice: devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Devuelvan. Restitución. Se llama restitución. Cuando uno se hace iglesia, entiende esto sin necesidad de que nadie se lo diga. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El chiquitito que subió al árbol. ¿Se acuerdan? Pasó Jesús, lo miró y dijo: Zaqueo, bajá que tengo que ir a comer a tu casa. Y ahí estaba. Y lo primero que hizo Zaqueo, ¿qué fue? Lo primero que hizo, se paró y dijo: a los pobres le doy la mitad de mis bienes. Y a los que le robé, le devuelvo lo que le robé 4 veces. 4 veces. Es decir, tomó conciencia de que ahora era parte de ese mover de Cristo. Ahora él se sentía parte y por lo tanto ya no podía seguir siendo el mismo. ¿Y qué hizo? Restituyó a sus hermanos, porque era cobrador de impuestos. Siendo judío, lo cobraba a los judíos y además le robaba. Así que decidió devolver todo y le dio la mitad de sus bienes. Hay un cambio. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y nos transformamos en iglesia, cambia nuestra mentalidad. Ya no pensamos en eso. ¿Conocen a Luis Palau? ¿Lo conocen? ¿Alguno lo conoce? Levánteme la mano a ver si son mucho o poco. Un día estábamos con Ricky en un... ¿qué era? Un almuerzo, no sé qué era. No sé, teníamos mesa ahí, no sé. Y Luis estaba hablándonos y dijo: hace poco me enteré de algo de mi papá. Mi papá comenzó teniendo un galpón que guardaba material de construcción, luego pasó a ser una empresa constructora y bueno, todo bien, bárbaro, nos iba maravillosamente bien, fue todo muy bueno, pero un día falleció, bueno, era el tiempo, todo bien. Yo me hice grande, viejo, y un día vine a Argentina y había un pastor también entrado en años y me contó algo de mi papá que ni yo sabía ni nadie de mi familia sabía. Y él dijo: cuando mi papá se convirtió a Cristo, también se convirtió su billetera. ¿Por qué? Dijo él. Porque tu papá andaba por todos lados preguntándole a los pastores si tenían templo. Y al que no tenía, él iba y le construía uno. Y construyó muchísimos templos. Muchísimos templos. Y dice: ¿cómo nosotros no nos enteramos? Es que él lo hacía para Dios, no para ustedes. Solamente el pastor de ese lugar se enteraba. Nadie se enteraba. Él iba, mandaba a su gente, le construían el templo, le daba la llave, Dios lo bendiga, y se iba. Algo cambió en ese hombre. Algo cambió en ese hombre. Es tan importante entender que hacer justicia y restituir es parte de lo que Dios hace y nos usa a nosotros para eso. Entonces ellos respondieron: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos todo lo que tú dices o como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí
los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo que prometió. Entonces ellos le perdonaron todas las deudas. Todas las deudas. Ahora no solamente habían terminado la obra, ahora tenían un pueblo unido. Ahora tenían los que iban a poder defender y sostener lo que habían hecho. Porque no se puede sostener ni defender cuando el pueblo no está en el lugar donde Dios quiere que esté. Una familia desunida, Jesús lo dijo así, un reino dividido no prevalece. Una familia que no está unida no puede prevalecer. El diablo la va a destruir. Una iglesia que no está unida, que no es iglesia, sino que solamente concurre, no va a prevalecer. El diablo la va a destruir. Porque la promesa de Jesús es la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerá sobre la iglesia. Nunca dijo sobre los que van a la iglesia, sino sobre la iglesia. Entonces, si vamos a vencer a la muerte, al enemigo, lo tenemos que hacer como iglesia, no como entes individuales, sino como iglesia. Y prepárese porque ahora viene lo mejor. Ahora me dice amén. En un ratito no me va a decir amén. Esto incluye, cuando dice que le perdonaron todo, esto incluye las faltas, las ofensas, los rencores, todo lo que había entre ellos. Falsas ofensas, rencores. Devuelvan todo lo que le están exigiendo a sus hermanos, que porque ustedes les dieron y ellos no pudieron o no supieron devolver, ustedes se ofendieron, se enojaron, guardaron rencor. Esto se llama completo y absoluto perdón. Completo y absoluto perdón. No sé cómo están sus relaciones, pero hoy, bajo este ayuno de oración, es el momento de ir a un lugar de perdón por cualquiera con el cual yo tenga rencor, ofensa, enojo, y haga algo, restituya, le restituyo mi primero relación. Segundo, la relación incluye el saludo, incluye mi amistad, le restituyo mi amor. Es decir, necesito restituir lo que le había quitado. ¿Vieron cuando la gente se enoja? ¿Qué pasa? Lo primero que pasa, ¿qué es? Ya no se habla más. No te saludo. Miro para otro lado. Le tengo que restituir todo eso, porque se lo saqué. Yo se lo saqué. Vos me hiciste mal, no te saludo más vos. No, te lo devuelvo, lo restituyo. Mira, aquí está mi saludo. Y también la sanidad interior. Necesito sanarme interiormente de todo lo que me pasó por eso. Necesito restituir mi sanidad, porque internamente pasan cosas muy feas cuando yo tengo rencor. Dice la palabra de Dios que se produce algo que se llama raíz de amargura. Y yo no sé si usted hizo en el colegio lo de poner un poroto y germinarlo. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Qué viejos que son, ¿eh? ¿Y qué pasaba cuando usted ponía el poroto? ¿Qué era lo que primero salía? La raíz. Porque de la raíz se alimenta la planta. Quiere decir que si nace una raíz de amargura por alguna de estas cosas, luego va a venir una planta. Y esa planta va a traer fruto. Y ya no va a haber un poroto, sino va a haber como 100 porotos. Y ahora va a haber 100 raíces de amargura.
No le tengo que decir dónde termina eso, ¿no? Entonces es muy importante que en tiempo de ayuno y oración podamos perdonar y sanar, restituir. Mateo 6:12. Y perdónanos a nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé si le suena. ¿Le suena parecido, conocido este pasaje? ¿Le suena de algún lado? ¿Alguna vez lo puso en práctica? Porque acá dice que Él nos perdone a nosotros nuestras deudas. ¿Cuántos tienen deuda? Hay como 1, 2, 3, 4, bien, 5. Bueno, si vas a orar al Señor y decir, Señor, sácame de tanta deuda. Ok, vos perdonás la deuda que te debe a vos. Vos perdonás la deuda que te debe a vos y yo te voy a perdonar la deuda a vos. Ah, no, así no vale. No, así no vale porque yo tengo que cobrar para poder pagar. No. Vos me pediste que yo te las pague. Yo te las pago si vos no le cobrás la deuda al otro. Y eso incluye rencores, enojos, ofensas y todo ese tipo de cosas. Hermanos, en este ayuno y oración también es necesario limpiarnos de todo rencor o deuda para llegar a ser la iglesia que Dios ama y a la cual Él va a añadir más y más y más todos los días. Porque si entra alguien aquí por primera vez y encuentra una iglesia que están todos ofendidos con todos, que están todos mirándose con cara rara, que hago un chiste y vos en lugar de reírte, yo sé que mis chistes son malos, pero reíte aunque sea por misericordia. Claro, aunque sea por misericordia, hace una sonrisita. Ahora, si no te sale ni una sonrisita, es porque hay algo dentro que tienes que sanar. Y no es un problema mío, es un problema tuyo. Aunque yo te haya hecho algo, lo que yo hice es un problema mío, pero lo que te está pasando a vos es un problema tuyo. Y te va a arruinar la vida. Perdonar no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Entonces, si no te sale ni una sonrisita, hay algo terrible que te está pasando. Y oro al Señor para que te sane, porque eso te va a traer consecuencias horribles. Enfermedades, dolor en los huesos, de todo. Si quiere otro día se los leo. Pero realmente la Biblia lo anticipa. No puedes dejar que te roben tan fácilmente. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, alabando a Dios y teniendo favor unos con otros. ¿Queremos una multiplicación, un crecimiento, un avivamiento? Amén. Dejemos que el Espíritu Santo nos moldee, nos transforme para ser como Cristo, no como el diablo quiere que seamos. Ser como el diablo quiere que seamos es fácil, porque nuestro carácter, nuestra esencia pecaminosa que está dentro, nos lleva a ser así, a enojarnos, a amargarnos, a estar mal con el otro. Eso es fácil. Ahora, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos convierta y que seamos como Cristo, eso requiere esfuerzo, porque requiere que nosotros podamos controlar, como decíamos hoy, en este ayuno y oración, lo que la carne pide. Quiero cerrar, porque ya me pasé, no, todavía no. Quiero cerrar con este comentario que escuché de un filósofo llamado Byung-Chul Han, surcoreano. Si no se dice así, usted créame que dice así, no importa. Total. Este hombre escribió un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Empiezo recordándoles la palabra de Dios porque no me voy a basar en la filosofía, sino en la palabra de Dios. Así que empiezo recordándoles lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, el libro de Gálatas, Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Amén? ¿Seguro? Bien. Los gálatas habían cambiado la libertad de Cristo por propia decisión para sujetarse a la religión judía y a las tradiciones judías. Así que Pablo concretamente dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no te sujetes otra vez a la esclavitud. No te vuelvas a la esclavitud, porque Cristo ya te hizo libre. No te vuelvas a la esclavitud. No dejes que este mundo te lleve a una voluntaria esclavitud. Escuche esto que le digo. No deje que este mundo lo lleve a una voluntaria esclavitud. Este filósofo dijo esto al recibir el premio de Asturias de manos de los reyes de España. Amén. Esto fue lo que dijo: uno se imagina que es libre, pero en realidad lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente, con entusiasmo, hasta colapsar. ¿Te lo leo otra vez? Uno se imagina que es libre, pero en realidad lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo hasta colapsar. Hasta colapsar. Vivimos en una sociedad, y esto ya es mío, vivimos en una sociedad que nos empuja a conseguir metas creadas por ella misma sin que nos demos cuenta, y las vivimos como propias. Te pone metas, logros, te dice que tenés que alcanzar determinadas cosas, pero no nos damos cuenta. Y creemos que son nuestras propias metas, nuestros propios logros, nuestras propias visiones, lo que nosotros queremos. Las vivimos entonces como si fueran propias y sin considerar desde ese lugar el costo que eso implica, porque es lo que yo quiero. Es decir, si yo quiero adelgazar y decido no comer, bueno, me banco el hambre porque yo lo decidí. No es que no tenga hambre, es que yo lo decido y por lo tanto me lo aguanto. ¿Está bien? Lo que estoy diciendo es que vivimos en una sociedad donde las metas las pone la sociedad, el mundo, y nosotros creemos que son las nuestras. Tengo que tener tal cosa y creo que es mío, pero en realidad me lo impuso el mundo, la sociedad. ¿Y ahora qué hago? Y ahora trabajo y me esfuerzo y dejo cosas de lado y hago de todo total de alcanzarlo, porque es lo que yo quiero, pero en realidad es lo que la sociedad te dijo que tenías que tener. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces dejamos a la familia en un segundo lugar. No hay tiempo para estar con ellos. Dejamos a los hijos en el segundo lugar. Los dejamos en manos de terceros que ni siquiera son cristianos. Dejamos a la iglesia en segundo lugar. No vinimos, estamos muy ocupados buscando lo que el mundo me ofrece. No puedo venir a la iglesia. Dejamos a los hermanos en segundo lugar. No nos interesa lo que le pasa al otro, solo me interesa alcanzar mis metas. Y dejamos a Dios en segundo lugar. No tengo mucho que hacer, no puedo tomarme el tiempo para estar con Él. Tengo demasiadas cosas. Dejamos todo esto de lugar o en segundo lugar en pos de lo que esta sociedad neoliberal nos dice que tenemos que alcanzar, pero lo hace tan bien que creemos que viene de nuestra propia parte esa elección, elección de hacerlo. Así que nos esforzamos al máximo hasta el agotamiento y aún así seguimos. Así vivimos una libertad ficticia basada en la autoexplotación. Vivimos en una libertad ficticia basada en la autoexplotación.
¿Vieron que ahora van a poner jornada de 12 horas? Yo no sé para qué, si todo el mundo, en lugar de trabajar 12 horas, trabaja 14, 15 horas total de alcanzar lo que la sociedad le dijo que tiene que alcanzar. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. No estamos hablando de otra cosa que lo que dice la Biblia. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es que yo quiero llegar a ser como aquel. Quiero tener el auto no sé cuánto y la casa no sé cuánto y los vestidos no sé cuánto y la ropa no sé tal marca y... Terminamos cautivos de las expectativas ajenas, gastamos todas nuestras energías tratando de ser quien no somos. Tratando de ser quien no somos. Mirás en el teléfono, en las redes, gente, y querés ser como esa, y no sos esa. Y te gastás toda la energía que tenés, dejás de lado todas las cosas que dijimos, dejás de lado, total de alcanzar a ser lo que no eres. Este es el tiempo de cortar con todo esto, hermanos. Este es el tiempo de terminar con todo esto. En este ayuno en el cual le decimos a la carne y a nuestra voluntad que se tiene que sujetar al Espíritu, es cuando tenemos que cortar para poder vivir la verdadera libertad con la que Cristo nos hizo libres. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si no estás siendo libre, si no esclavo, esclava de tu trabajo, de todo lo que estás queriendo ser, entonces allí no está el Espíritu. Tienes que traer al Espíritu a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu trabajo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Mirando a cara descubierta al Señor, somos transformados por el Espíritu Santo. Quiero hablarles a aquellos o aquellas que están envueltos en este engaño, tratando de ser lo que no son, procurando mostrar y alcanzar a tener lo que no es necesario, y en ese proceso están sufriendo. Están sufriendo. Sé que están sufriendo. Algunos otros se están condenando por no poder servir a Dios como les gustaría servirlos, y se están condenando. Vivamos en un orden basado en valores cristianos, no en valores mundanos. Valores cristianos. ¿Qué tiene para ti valor? ¿Qué tiene para ti valor? Poder tener la ropa de marca. Eso no tiene valor para Dios, hermano. Estás equivocando los valores. No en uno basado en el consumismo. No en uno basado que está basado solamente en el consumo. Comprar. Tener. Entonces el Señor hará justicia con cada uno y nos exaltará por nuestro servirle a Él, no por lo que conseguimos materialmente. Él te va a hacer justicia. Y cuando Dios hace justicia, la hace en serio. Cambiará también nuestra posición, dándonos autoridad espiritual. ¿Se acuerdan? Autoridad espiritual. Autoridad territorial. Donde tú estés, ahí vas a ser autoridad. Y aún puede darte autoridad generacional. Dios le dijo a David, te voy a levantar casa. Te voy a levantar casa. Y en el reino siempre habrá un descendiente tuyo. Y llegó Jesús. Venía de David.
esa autoridad que le dije, que había recibido a través de una palabra, también la recibí en estos días de parte de mis pastores, en forma física, puntual, concreta. Y quiero que lo vean para que sepan de qué se trata. Lo que está haciendo es, se quita su saco, que es el manto de autoridad, y lo pone sobre mí. Y luego me lo entregó y me dijo, este saco es tuyo, lo tengo puesto. No solamente te lo doy, sino también va la unción y la autoridad. Por eso lo tengo puesto y me estoy muriendo de calor. Pero lo tengo puesto, no me lo voy a quitar. No me lo voy a quitar. Hay una nueva unción sobre esta casa. Hay una nueva unción sobre esta casa. Y quiero dártela. No sé si alguno la quiere. No sé si alguno la quiere. Entonces corra al altar porque es para usted.